Bienvenidos a nuestra 10ª sesión de Excel básico. No sé si todos los participantes que estén hoy vinieron la sesión anterior, pero hoy vamos a ver los siguientes temas. Vamos a comenzar con unas pequeñas preguntitas de repaso, pero en esta oportunidad las van a responder ustedes. Les voy a enviar un link de un formulario. Y este formulario, pues lo pueden responder básicamente quienes están matriculados en la universidad. Todos tenemos una cuenta que nos entrega la universidad. Entonces los invito a que mientras, mientras va ingresando más personas, van a responder las siguientes preguntitas. Si tienen dudas, las aclaramos apenas, apenas responden ustedes. Vemos qué dudas tienen. Entonces, les dejé la encuesta en el chat. Entonces, les encargo que revisen en el chat. Bueno, esperemos que hoy no entre nadie a sabotear la clase como por el comentario que hacen ahí. Revisen ese link que les estoy dejando. Vamos a ver quién logra contestar, quién logra sacar un 5 aclamado, porque estos temas que estamos viendo son muy importantes. Estamos viendo ya la parte de fórmulas. Hoy vamos a continuar viendo la parte de fórmulas y vamos a ver unos tipos de referencias en especial que son claves para poder agilizar el trabajo cuando estamos trabajando en Excel. Entonces, les voy a dar un minutico para resolver las preguntas. Mientras las van resolviendo, les cuento que la capacitación que estamos viendo es de Excel básico. Sí, sí hay personas que ya ven, que ingresan por primera vez. Estamos viendo Excel desde cero. Esta es la sesión ya número 10. La sesión anterior comenzamos con fórmulas. Hoy vamos a continuar con fórmulas, que es parte esencial de Excel. Bueno, creo que nadie entró a resolver las preguntas, entonces se las voy mostrando acá en pantalla. Esta es la primera pregunta que está en el cuestionario que les envié. Y la pregunta tiene que ver con un tema que vimos. La pregunta es, ¿cuánto da la siguiente expresión? Entonces, si no pudieron entrar al formulario, ¿cuánto creen que les da esa operación? Repasando lo que era la prioridad de los operadores. Entonces, voy a copiar esa operación. ¿Nadie? ¿Nadie se anima a decir cuánto es esa operación? Nosotros habíamos visto que la prioridad de los operadores era ¿cuál? Lo primero que se resolvía era los paréntesis. Después de los paréntesis, se resuelve lo que es la multiplicación o la división. Y por último, se resuelve suma o resta. ¿Sí? Hay otras operaciones que no mencioné, que puede ser, por ejemplo, lo que es la potenciación o el módulo, ¿sí? Pero estas también tienen una prioridad, pero vamos a enfocarnos solamente en estos. Entonces, teniendo en cuenta esta operación que está acá, ¿qué es lo primero que se realiza en esta operación? Lo primero que se realiza es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Nos da 3 y 2, 5 y 4, 9. Después de que me da 9, lo divido entre 3. 9 dividido entre 3 me da 3. Entonces me quedó 1 más 3 más 1 aquí por 4. Ahora, ¿qué se hace primero en este caso? Se hace esta suma. Entonces, esto me da, perdón, esta multiplicación. Entonces, 4 por 1 me da 4. Y aquí, 3 más 1 me da 4. Y 4 más 4 nos da 8. Entonces, exactamente, quienes respondieron 8, esa era la respuesta correcta. No sé si alguien más logró responder el cuestionario. Alcanzo a ver que alguien respondió el cuestionario.
Solamente lo respondió una persona. Bueno, entonces muy bien quienes respondieron eso. La siguiente pregunta que aparece es la siguiente. ¿Qué es A2? ¿Es una fórmula, es un rango, es una referencia, una región o ninguna de las anteriores? ¿Qué será eso? Entonces, eso es lo que llamamos una referencia. Una referencia es solamente una celda. Un A2, un B2, un C3, eso es una referencia. Ahora, un rango es si menciono algo como esto, de A2 a A8, eso sí es un rango. Una fórmula, pues lo que vimos anteriormente, y una región también puede hacer parte de un rango. A veces se confunden, pero realmente una región es un conjunto de información continua, que si la identifico, pues la identifico con un rango. Muy bien, entonces quienes respondieron esa, perfecto, esa era la respuesta correcta. Otra pregunta que les hice es, para modificar una fórmula, luego de seleccionar la celda, ¿qué se hace? Se hace clic en la barra de fórmulas, doble clic en la celda, se presiona F2, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cómo se hacía para modificar una fórmula? Eso lo vimos hace, pues, parte de la sesión anterior, pero en las primeras sesiones aprendimos que se puede modificar una celda haciéndole clic en la barra de fórmulas. Vimos que también se puede hacer doble clic dentro de una celda para modificar y también vimos que se presiona la tecla F2. Es decir, quien respondió todas las anteriores, perfecto. Esa es la respuesta adecuada. Bien. Y otra pregunta que vimos o que está planteada es esta. Entonces, ¿cuál es el resultado de la siguiente expresión? Bueno, esa se las dejo. La podemos mirar al final. Por ahora, respondamos es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es incorrecta para Excel? Entonces, analícenlas acá. A ver quién me dice cuál fórmula está mal. Le hago un zoom. Entonces, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. ¿Cuál podrá estar mal? Entonces, si miramos la primera, aquí están bien puestos estos paréntesis. Este paréntesis también está bien puesto. Los números están separados por los operadores, bien están separados. Acá hay otra fórmula donde están referencias. Esta referencia está bien, también. Todas las referencias están bien. Acá hay dos números que están bien. Y en esta, así hay un error. ¿Por qué? Porque dice 3B. La referencia siempre comienza por una letra y después por un número. Entonces, esa era la incorrecta. Entonces, si lograron responder todas esas preguntas, entonces sacaron un 5 en este pequeño repaso. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que es fórmulas. Es un tema que les decía totalmente esencial. Bueno, esto fue lo que vieron ustedes, quienes recibieron el link, les llegó, iniciaron sesión, resolvieron, les dio las gracias y luego les mostró la puntuación. Bien, entonces vamos a repasar fórmulas y de una vez vamos a ver qué tipos de referencias se van a manejar. Bien, aquí les propongo un ejercicio en este primer caso. Vamos a averiguar lo siguiente. Se tiene una serie de ventas en millones de pesos. Tengo 4 trabajadores. El objetivo era que ellos vendieran esta meta. Cada uno de ellos tenía esta meta. Y esto fue lo que obtuvieron. La pregunta es, inicialmente, ¿cuánto se gana cada uno de los vendedores por la venta que hicieron? El 28 millones, ¿cuánto debo pagarle? Si debo pagarle el 8%. Entonces, si le debo pagar el 8%, ¿qué operación matemática se hace? Se hace lo siguiente. No se les olvide que todas las fórmulas comienzan con un signo, con el signo igual. Acá presiona igual, pero si alguien llega a comenzar, a veces comienzan con un más, se puede, pero acostumbrémonos que en Excel las fórmulas comiencen con igual. En este caso, ¿cómo se calcula la comisión del 8% sobre la venta realizada? Entonces, en la sesión anterior vimos que para hacer referencia a una celda, simplemente le hacía un clic y él aquí ya me dice
que voy a tomar los 8 millones que vendió, en este caso, Luz. Ahora, para sacarle el 8%, pues básicamente lo que hago es multiplicar y luego escribo la cifra, 8%. Por ahora la voy a escribir porque acá arriba, si ustedes se fijan, dice comisión y el 8% dice en la celda B3. Entonces no puedo utilizar esa celda porque hay una palabra. Bien, así se calcula la comisión. Presiono Enter. Perfecto. Me dice que va a recibir menos de 1 millón. Ahora, en saldo empresa. ¿Qué es saldo empresa? Es el cálculo que le queda de la venta realizada menos la comisión. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo mismo, presionamos igual, señalamos la venta realizada, luego le resto la comisión que cobró esa persona y para la empresa le queda 7.7 millones, 7 millones aproximadamente. Bien, ahora, aquí vamos a hacer otro cálculo. Vamos a ver qué tanto por ciento cumplió la meta Luz Ruiz. ¿Alguien sabe cómo se calcula un porcentaje de participación? Luz tenía que vender 25 millones y solamente vendió 8 millones. Entonces, ¿qué debo hacer para averiguar qué tanto por ciento logró de la meta? ¿Alguien tiene idea? Si no, pues bueno, entonces básicamente se hace lo siguiente. Para averiguar qué tanto por ciento cumplió la meta, se toma la venta que realizó la persona y lo divido entre el objetivo que tenía. Y al presionar Enter me dice que logró el 0.32. Para poder ver en porcentaje, pues básicamente aquí le doy clic derecho y en el menú contextual, en la barra de herramientas, en esta barra de herramientas rápida, entonces activo el porcentaje, vemos que cumplió su meta en el 32%. Ahora, ¿cuánto le hizo falta para cumplir el 100%? Entonces, otra fórmula. Coloco el igual y en este caso escribo un 1 y a ese 1 le resto lo que aparezca en esta celda. Y al presionar Enter vemos que le faltó el 68%. Bien, esto que estamos viendo son fórmulas, son distintas fórmulas. Recordamos, si le doy F2, vemos las celdas que intervinieron en la fórmula. Nuevamente aquí F2, intervinieron estas dos celdas. Podíamos hacer una por una cada una de las fórmulas, pero también en la clase anterior vimos cómo hacer para no tener que hacer fórmula por fórmula. Les recomendaba que si querían hacer fórmula por fórmula, sobre todo quienes nunca han trabajado en dichas fórmulas, sí lo debían hacer una a una. ¿Alguien se acuerda cómo hacíamos para que se hicieran todas las fórmulas, incluso hasta Andrés? ¿O nadie se acuerda? ¿Cómo hacemos para no tener que hacer una por una? Se hace algo que se llama el autollenado. ¿Cómo se hace el autollenado? Me ubico aquí en la esquinita y cuando aparece un más, tan pronto aparece ese puntero. Este es un puntero que me indica que puedo seleccionar una celda. Este puntero de acá es para mover la información. Como ustedes ven, aquí la estoy moviendo cuando aparece ese puntero. Pero si me ubico en la esquinita y aparece el más y presiono doble clic, automáticamente se calculó el resto. Pero miren lo que pasó. Se dañó la apariencia. Eso no lo vimos la sesión anterior. ¿Por qué? Porque no teníamos formatos. Pero nosotros ya también habíamos visto en sesiones anteriores esto que apareció acá. Eso que apareció acá les había contado que se llama una etiqueta inteligente. En esta etiqueta inteligente nosotros habíamos visto varias opciones y dentro de ellas vimos una que dice rellenar sin formato. Fíjense en lo que sucede apenas elijo esa opción, vuelve y me deja los colores normales. Entonces nuevamente, elijo esta celda, me ubico en la esquinita y le doy doble clic, se hace el autollenado y apenas es el autollenado, elijo la opción que dice rellenar sin formato. Pude haberlo hecho con todas, puede hacerlo con estas dos lo mismo. Me ubico acá, me ubico en la esquinita, le doy doble clic y en la etiqueta inteligente vuelvo y le digo eh, rellenar sin formato. Bien. Acá en este caso, sí necesito, pensándolo bien, los formatos. Entonces dejemos activados estos formatos. Bien, en este caso, aquí superaron la meta, es decir, realmente esto debería mostrarse como un 0. Con un sí condicional, que es una función, después se podría solucionar ese problema. Ahora, acá voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer una fórmula
En las respuestas de los formularios de la clase anterior, algunos escribieron igual suma, pero suma es una función. Entonces, cuando lleguemos a funciones, vamos a hablar de ellas. Se voy a sumar el objetivo de todos los empleados. Entonces, señalo la primera celda, el operador, siguiente celda, operador, siguiente celda, operador, última celda y enter. Ahora, para calcular el promedio, pues básicamente, otra vez hago una fórmula, señalo el 60 y como son 4 personas, divido entre 4. Ahora, para no hacer una por una, también puedo hacer autollenado a la derecha. Pero a diferencia del autollenado que aquí se hace con doble clic, el autollenado a la derecha sí toca hacer con un clic sostenido. Acá sí hay que hacer un arrastre. Entonces voy a hacer el arrastre hasta la derecha. Cuando suelte el clic, vemos que me daña nuevamente el formato. Entonces venimos a la etiqueta inteligente y seleccionamos rellenar sin formato. Y me deja nuevamente normal. Acá en este caso, si le colocamos este formato. Bien. Ahora, veamos otro ejemplo de fórmulas. Voy a pasarme a fórmulas 2 y en este caso tenemos 3 notas de unos alumnos. Necesito calcular el promedio. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? Entonces, si desean por el chat, me cuentan cuál fórmula debo escribir ahí. ¿Qué fórmula debo hacer para que me dé el promedio en esa celda? A ver, ¿quién me dice? Quien quiera escribir lo puede hacer en el chat. Hay que sumar esta nota, hay que sumarle esta nota, hay que sumarle esta nota y hay que dividirlo entre 3. Entonces, vamos a probar a ver. Y me dicen si está bien o si está mal. Selecciono esta celda, le sumo esta otra celda, le sumo esta otra celda y ahora le digo divide entre 3. Entonces, ¿eso es correcto o es incorrecto? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué operación se hace acá? De acuerdo a la prioridad de los operadores que vimos. Lo primero que está haciendo es tomar la tercera nota y dividir entre 3. Y después se suman las otras 2. Si el objetivo es que primero sume, entonces, ¿qué debemos haber hecho? Abrir un paréntesis acá, ubicarnos aquí al final, cerramos paréntesis, presiono Enter y ahora sí tengo un promedio. Voy a presionar doble clic nuevamente y aquí voy a decirle que me rellene sin formato. Ahora, para calcular el total de las fallas, se hace lo mismo, una fórmula. Cuando veamos funciones, pues se verá cómo es con funciones. Entonces, ¿cuántas fallas? Esta persona falló 3 días la primera semana, le sumo lo de la segunda semana, la tercera semana y por último sumo la cuarta semana. Si presionamos doble clic, entonces vamos a ver el total de fallas que tuvieron esas personas. Ahora, por último, voy a calcular el promedio de notas o promedio de fallas. Entonces, de esas personas, ¿qué se hace? Entonces, lo mismo. Entonces, nuevamente me dicen si este promedio está bien. Digo, esta nota más esta nota más esta nota más esta última nota dividido entre 4, porque son 4 personas. Entonces, ¿es correcto o no es correcto? Bueno, aquí ¿qué le estoy diciendo? Aquí le estoy diciendo que al último lo divide entre 4. Lo divide entre 4. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero sume todas las notas y después de que las sume, ahora sí, dividirlas entre 4. Presionamos Enter y hacemos el autollenado y ya tenemos los demás promedios. Perfecto. Bueno, a estas notas las voy a dejar con un decimal. Entonces recordamos que habíamos visto que en la cinta de opciones, aquí en el grupo de opciones número, teníamos una opción para incrementar los decimales, para diferenciarlos aquí fácilmente de las fallas. Bien, hasta aquí hemos realizado una serie de operaciones y estas operaciones que hemos realizado tienen un tipo de referencias. Voy a analizar, por ejemplo, esta que dice saldo empresa. Si ustedes se fijan, en el primer caso, para Luz Ruiz, ¿qué operación se hizo? Se tomó C4 menos D4.
Si le doy Escape y le doy doble clic a la siguiente, C5 de 5. Doble clic a la siguiente, C6 de 6. Doble clic, C7 de 7. ¿Qué fue lo que cambió en estos casos? ¿Qué cambió en esos 4 casos? Si miran esta fórmula, si miran esta, ¿qué está cambiando? Hay algo que no cambia y hay algo que sí cambia. Si ustedes se fijan, C4 de 4. Aquí dice C5 de 5. Aquí dice C6 de 6. ¿Qué cambió? Cambió el número de la fila. Cambió el 4 por el 5. La C se mantuvo. Bien, resulta que a esto se refieren los tipos de referencias que menciono acá. Esta referencia que acabamos de ver tiene un nombre, ya les digo qué tipo de referencia es. Pero antes vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar el cálculo que está en esta celda. Resulta que si yo me arrepiento y digo, ay no, la comisión no era del 8%, me equivoqué. La comisión era del 5% y presiono Enter. ¿Qué pasó? Me toca volver a elegir esta fórmula, cambiar el 8, poner un 5, luego volver a darle doble clic y aquí volver a elegir la opción de rellenar sin formato. Eso es mucho trabajo. Realmente hay una forma más práctica de hacerlo. Entonces voy a mover este título hasta acá. Este título también lo movemos hasta acá. Voy a coger este 5%, lo cortamos y lo voy a pegar acá. Bien. Entonces, ahora, de la forma en la que quedó planteado el ejercicio, ahora, ¿qué debo hacer? Ahora debo multiplicar ya no por el 5% de acá, sino por este 5% que está en esta celda. Y miren lo que va a suceder apenas hago eso. Bien, me dio el mismo resultado. Voy a volver a colocar el formato de porcentaje. Volví, me dio el 40, perdón, acá sí está bien. Volví, me dio el 40, menos de 1 millón, me dio 0.4 millones. Ahora, ¿qué sucede si hago el autollenado? Miren lo que va a suceder. Voy a deshacer control Z. Aquí tengo 0.4 millones, 0.45 millones, aquí 1.10 millones, 1.2 millones. Si a esta celda presiono doble clic, se me dañaron las demás fórmulas. ¿Por qué? ¿Por qué se dañaron? Voy a pararme en la primera. La primera cogió los 8 millones vendidos por el 5%. Está bien. La segunda tomó los 9 millones y lo multiplicó por una cifra que nada tiene que ver. Debe haber sido el 5%. Nuevamente aquí también lo está multiplicando por la anterior y no por el 5%. Entonces, ese es el problema que no me permite que la fórmula funcione adecuadamente. Entonces, resulta, voy a utilizar aquí una ayuda visual, nos sucedió lo siguiente. Cuando hice la operación, utilicé estas dos celdas. La celda donde está el 5% y la celda donde está, bueno, aquí hice la fórmula. Realmente las celdas que empleé fueron estas dos. La venta realizada y la celda donde está el 5%. ¿Sí? Y cuando hice el autollenado, ¿qué sucedió? Se corrió esta celda, se corrieron las dos celdas al mismo tiempo. ¿Y cuál era el objetivo? Que cuando hacía la operación solamente debía cambiar la primera, es decir, esta celda era la única que haber cambiado. Cuando hice el cálculo de 8 millones, de 922, se debe haber mantenido quietico ese 5%. Entonces, aquí es donde viene el tipo de referencias. Entonces, vamos a analizar cómo funcionan los tipos de referencias. Bien, entonces, esos tipos de referencias se comportan de la siguiente forma. Si tengo una celda donde empleé la fórmula A2 y llego a hacer un autollenado hacia abajo, ¿qué va a suceder? Apenas hago el autollenado, automáticamente debajo me pasa a A3. Si hago el autollenado una vez más, me va a pasar a A4. En este caso, el objetivo era que se mantuviera ¿qué?
¿Quién me dice qué se debe mantener? Se debe mantener la columna o la fila. ¿Qué fue lo que cambió? Voy a borrar esto que copié acá. Y si miramos nuevamente, voy a darle aquí nuevamente doble clic, volvió y se me dañó la fórmula. Entonces, aquí está bien, C4 por D3. Aquí es C5 por D4. Aquí es C6 por D5. Entonces, resulta que hay una forma de hacer que no cambie uno de los datos. Vemos que la columna, aquí la columna D3, la columna D y la fila 3 está bien. Aquí la columna D está bien, pero la fila 4 no. Aquí la fila D está bien, pero la fila 5 no. Entonces lo que me está cambiando es la fila. Resulta que para que no cambie, ¿qué debo hacer? Antes de la fila, antes del número, vamos a hacerlo acá, antes del número, debo poner un signo que me permite fijar esa fila. En este caso es el signo pesos. El signo pesos le dice mantenga fijo esa fila. Me ubico nuevamente acá, le doy doble clic y al darle doble clic vemos que ahora sí hizo la fórmula correcta. Bueno, voy a darle control Z porque dañé la apariencia hace un buen rato. Entonces, aquí. Entonces, le doy doble clic, nuevamente pongo el signo pesos, presiono nuevamente doble clic y ahora sí la fórmula quedó bien hecha. Si aquí cambio nuevamente a 8%, se actualizaron todas las fórmulas. Entonces, este tipo de referencias que aparece acá, vemos que verticalmente cambian las filas. Ahora, si hago todo llenado a la derecha, se autollena a la derecha, el A2 en qué se convierte. ¿Alguien sabe en el chat en qué se convierte ese A2 si el autollenado es a la derecha? Si hago el autollenado a la derecha, ese A2 se convierte en B2. Si le hago una vez más autollenado a la derecha, se convierte en C2. Entonces, verticalmente que cambian las filas, horizontalmente que cambian las columnas. ¿Esto qué tipo de referencia es? Esta es una referencia relativa. Referencia relativa. Ahora, en el ejemplo que acabamos de emplear, le puse el signo pesos fue a la fila. Entonces, si aquí yo escribo A pesos 2 y hago el autollenado hacia abajo, ¿quién me dice qué queda aquí debajo? Aquí cuando autollenaba hacia abajo me quedaba a 3. Ahora, si autolleno hacia abajo, ¿qué me queda? Si esto fuera parte de una fórmula y autollenamos, ¿qué quedaría? Bueno, en principio dice acá que lo que estoy fijando, ¿qué es? Estoy fijando ese 2. Entonces significa que si está fijo el 2, cuando haga el autollenado hacia abajo, me queda otra vez el 2. Cuando haga el autollenado hacia abajo, me queda otra vez el 2. Si volvemos a esta fórmula que dice acá, nos fijamos. Aquí dice D3. Aquí nuevamente doble clic que dice D3. Todo el tiempo se mantuvo D3. Por eso la fórmula está bien hecha. Voy a volver hasta acá. Ahora, si hago el autollenado a la derecha, ¿aquí qué me queda? ¿Quién me dice? Aquí cuando hacía el autollenado a la derecha, la A pasaba a B. De aquí de B pasaba a C. Entonces, aquí a la derecha, ¿en qué se convierte? Se convierte en lo siguiente. Se convierte en B2. Bueno, aquí me dañó el color. Se convierte en B2. ¿Por qué se convierte en B2? Se convierte en B2 porque la columna no está fija, lo que está fija es la fila. No se les olvide, el signo pesos me indica que estoy fijando. Ahora, si me digo en esta otra, ¿qué me queda? Me queda C2. Otra vez. Bueno, entonces, preguntas ahí, si tienen claro lo que estamos viendo. Bueno, en este caso hay una parte que es fija, que es el 2, y una parte relativa, que es la A. Significa que esta es una referencia mixta, ¿no? Una referencia mixta. Todo lo que estamos viendo aquí son referencias, no se les olvide. Referencias. Bien, ahora planteamos otra situación. ¿Qué sucedería si yo escribo pesos a 2?
¿Qué pasa si hago todo llenado hacia abajo? ¿Qué me queda debajo? ¿Quién se arriesga por el chat? Aquí le estoy diciendo que lo que estoy fijando es la A. Entonces, aquí debajo, ¿qué me queda? Bueno, aquí debajo me queda A3. ¿Por qué me queda A3? Porque lo que estoy fijando es la A. Pero si ustedes se fijan, entonces, felicitaciones al que respondió correctamente. Si ustedes se fijan, ¿esto a qué se parece? Esto se parece a lo que tenemos en la primera columna. Al autollenar hacia abajo, este comparado con este son exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes en algún momento hacen una fórmula para autollenar hacia abajo y le ponen el signo pesos a la A, está mal. Si yo les hago una evaluación, les califico mal porque no tienen que poner el signo pesos para este caso, ¿sí? Porque vemos que este caso y este caso son exactamente iguales. Pero ahora, ¿qué pasaría si autolleno a la derecha? ¿Qué pasaría en este caso? Cuando pase a este lugar, ¿cómo queda la celda? ¿Cómo queda la referencia? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? ¿Alguna idea? ¿Queda así o cambia? Aquí queda igual, ¿por qué? Porque dice manténgase la A. Si la autolleno una vez más, a la derecha también me va a quedar igual. Entonces, esta es una referencia de qué tipo? Mixta también. ¿Por qué es mixta? Porque si ustedes se fijan, está fija la columna, más no la fila. Aquí es mixta porque está fija la fila, más no la columna. Ahora, una situación adicional. ¿Qué pasaría si lo que hago es esto? Coloco pesos A, pesos 2. Si hago autollenado hacia abajo, ¿qué me queda debajo? De aquí hacia abajo, ¿qué me queda? De aquí hacia abajo me quedaría pesos a 2. Aquí hacia abajo me queda pesos a 2. Ahora, si es autollenado aquí a la derecha, me queda igual. Si es aquí a la derecha, me queda igual. ¿Por qué? Porque en este caso tengo fijos los dos, tanto la fila como la columna. Bueno, voy a cambiar el ancho de las columnas acá, como les enseñé antes. Autoajustar, listo. Entonces, ¿este tipo de referencia qué es? Absoluta. Entonces, las referencias en las fórmulas son relativas, mixtas y absolutas. Entonces, teniendo en cuenta eso que les acabo de explicar, voy a volver hasta fórmulas 1. No, en tipos, en fórmulas 2. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que acá tengo unas hojas, unas filas ocultas. Voy a seleccionar el 9 y el 12. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar mostrar. Bien, aquí tengo otra columna oculta. Me ubico en medio de las dos columnas. Cuando esté el puntero en dos flechitas, le doy doble clic y me muestra que vamos a averiguar el porcentaje de asistencia. Bien, aquí he dañado la fórmula. El porcentaje de asistencia, ¿cómo se calcula? La asistencia semanal de las personas debería de ser, la primera semana debieron haber venido 5 días, en la segunda 4, en la siguiente 4 y en la última 5. Significa que en total debieron asistir 18 días. Ahora la pregunta es, ¿qué fórmula debo hacer aquí para que me calcule cuál es el porcentaje de asistencia? A ver qué tanto asistieron. ¿Asistieron el 100%? ¿Asistieron el 10%? ¿El 30%? Entonces, ¿qué fórmula iría en esta celda? ¿Quién por el chat se anima a escribir la fórmula que va en esa celda? Debo tener en cuenta la asistencia de la persona versus la asistencia que debería tener. El total de fallas y debo tener en cuenta la asistencia total. ¿A alguien se le ocurre cuál sería la fórmula? Mientras tanto voy a reparar este color acá. ¿Alguien se anima o no se anima? Entonces, ¿cómo debo calcular? Pues lo que debo calcular voy a escribir aquí en texto. ¿Qué operación debo hacer? Debo mirar cuál es la asistencia total. Nelson, La asisten- Mario Bautista te escribió por el chat un tipo de fórmula. Ok, Pues sí. ok, Mario está escribiendo K18.
Andrés también escribió una fórmula. María, Andrés se acerca un poco más. Bien, entonces, en palabras, ¿qué sería? La asistencia total, hay que restarle el total de las fallas, ¿sí? Así sé cuánto asistieron las personas. Y luego a todo eso, tengo que dividirlo en la asistencia total. Así es como se calcula el porcentaje de asistencia de las personas. Entonces, ¿cómo se hace esa fórmula? Entonces me paro en esta celda. Dice que hay que hacer un paréntesis. Entonces coloco un igual, abro paréntesis y dice la asistencia total es la que se encuentra en esta celda. Ahora esa asistencia total le resto el total de las fallas, que son las que están aquí, el total de las fallas. Luego dice, a eso hay que dividirlo entre la asistencia total, que es esta que está acá. Y presiono Enter y vemos que aquí me dio un valor. Voy a darle un porcentaje. Me dice esta persona asistió al 72% de las clases. Entonces voy a darle doble clic y ya para lo demás no me funcionó. Cuando ven ese numeral, o es un error o no cabe la información en la celda. Voy a ampliar el ancho de la columna y me está dando algo extraño. Entonces ahí está mal. Claro, me está dando un error. Entonces voy a darle control Z. Entonces significa que a esta fórmula que hice acá hay que hacerle algo para que funcione para todas. Entonces, ¿qué hay que hacerle a esta fórmula para que funcione para todas? ¿Quién se anima a dar la respuesta en el chat? ¿Cuál sería la fórmula correcta? Escriban la fórmula correcta en el chat. A ver, ¿quién se anima? Luis Octavio escribe fijarla. Bueno, Luis Octavio, hay que fijar, pero ¿qué hay que fijar? Bueno, Daniel también escribe signo pesos K11. María li- también. Daniel te indica fijar la letra. listo. Entonces, voy a hacerles caso. Me dicen ponerle un signo pesos a la K. Entonces escribo aquí pesos y a este otro también voy a presionarle pesos. Bueno, resulta que, bueno, hay una tecla con la cual se puede colocar también los pesos, ¿no? Con la tecla F4. Ahorita lo vemos. Entonces, a la segunda fórmula, voy a hacerlo aquí en la barra de fórmulas, también le coloco un signo pesos a la K, que por la imagen no pude. Entonces, voy a darle doble clic y tampoco, o sea que no era esa la fórmula correcta. Entonces voy a darle control Z, no era la K. Voy a volver a los tipos de referencias que vimos ahorita. No se les olvide que si le ponen el signo pesos a la columna, a la letra, al hacer autollenado, fíjense acá, aquí no tiene pesos y se mantuvo la A. Aquí tiene pesos y se mantuvo la A. Pero entre esta y esta, el resultado es el mismo. Solamente cambia si el autollenado es horizontal. Entonces, nuevamente aquí en las fórmulas, ¿cuál será la correcta? Entonces, el pesos para la K no me sirvió, entonces lo borro. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, hay que poner el signo pesos antes del 11 y aquí también hay que poner el signo pesos antes del 11. Entonces ya tengo el signo pesos antes del 11, voy a presionar un enter, le voy a dar un doble clic y bueno, aparentemente está de un error, vamos a ampliar el ancho. Entonces era porque no cabía el 100%, o sea, ahora sí está bien. ¿Qué tipo de referencia empleé para este ejercicio? Para esta acá y para esta acá. Es una referencia relativa, mixta o absoluta. ¿Quién se anima por el chat? ¿Qué tipo de referencia es? Nelson, Relativa. Daniel, referencia absoluta. Mario Bautista también, referencia absoluta. Bueno, pues para los compañeros Mario y Cristian les cuento que malas noticias, porque la referencia absoluta es el signo pesos tanto para la columna para la fila. Y si ustedes miran acá, pusimos el signo pesos solamente al número 11. Entonces, la referencia no es absoluta.
¿Cuál sería entonces? Es una de estas. Mira, Dime. escribe Cristian, relativa, Jenny Rivera, mixta, Jennifer Castro, referencia mixta. Perfecto. Entonces es una mixta. ¿Y cuál de las que está aquí es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Cuál de esos ejemplos? Jenny nos escribe que es la 2, Cristian también coincide, Karen, la 2. Perfecto, muy bien. Ese es el tipo de referencia. La 2. Entonces, esta es una referencia mixta. Y si ustedes se fijan, este tipo de referencias son referencias poderosas. Son referencias poderosas. Si ustedes van a manejar Excel, tienen que manejar los tipos de referencias. No se imaginan cuánto tiempo de trabajo me ahorran cuando son trabajos complejos. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo más. Aquí tengo oculto algo más. Entonces, esta les voy a volver a ocultar, que ya lo resolví. Voy a mostrar lo que tengo acá. Resulta que me cambiaron la forma como se califican las notas. Voy a borrar esta fila acá. Resulta que las notas ya no van a ser un promedio. Ahora esas notas van a ser, es un porcentaje. Entonces, voy a insertar aquí una columna. Voy a poner aquí nota definitiva. Y este promedio lo voy a ocultar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se calcula la nota definitiva teniendo en cuenta que la primera nota vale un 15%, la segunda nota vale un 25% y la tercera nota vale un 60%? Hagan de cuenta que están manejando sus notas en la universidad. Entonces, ¿qué fórmula hay que hacer acá? ¿Cómo se calcula una nota definitiva teniendo en cuenta unos porcentajes? ¿Alguien sabe? Esa nota definitiva, ¿cómo se calcula? Nota definitiva, ¿a qué es igual? En palabras, ¿a alguien se le ocurre? ¿Cómo calculan las notas en su semestre? Porque así nos califican en la universidad. Jenny Rivera escribe sumar las notas y John coincide con sumar. Ok, hay que sumarlas, pero de cierta forma. No se les olvide que a nosotros nos ponen una nota y nos dicen la primera nota le vale el tanto por ciento, la segunda el tanto por ciento. Entonces, ¿qué se hace? Se le dice la primera nota por el porcentaje de la nota 1, ¿sí? Más, esto es nota 1, más la nota 2 por el porcentaje de la nota 2, más la nota 3 por el porcentaje de la nota 3. Entonces, teniendo en cuenta esta explicación, significa que aquí hay que hacer una fórmula. Entonces, sería igual a qué? A esta nota multiplicado por el porcentaje de la primera nota, más la segunda nota multiplicado por el porcentaje de la segunda nota, más la tercera nota multiplicado por el porcentaje de la tercera nota. Presionamos Enter, me dice, pasó con 3 esa persona. Si le doy doble clic, miren lo que pasa. Me dice que esta le da 0. Entonces, ¿está bien que dé 0? No, no es normal que dé 0. Voy a darle control Z. Voy a darle nuevamente doble clic y voy a autollenar sin formatos, rellenar sin formato. Si le doy doble clic a esta nota, miren lo que hizo. Está multiplicando por una celda vacía. Eso está mal. Si me paro en la última, tomo estas 3 y no tomo ningún porcentaje. Entonces, ¿qué significa? Que esta nota, esta fórmula, hay que hacerle algo. Entonces, ¿qué habrá que hacerle a esa fórmula para que funcione para todas? ¿A alguien que se le ocurra en el chat? ¿Qué debo hacer? ¿Quién vuelve y escribe la fórmula correcta? Por-
Janet nos escribió que fijarla y Mario Bautista coincide con que se fijan las notas. Bueno, hay que fijarlas, pero me tienen que decir específicamente cuál. Tienen que decirme de esta forma. Tienen que saber o es relativa, o es esta mixta, o es esta mixta, o es esta absoluta. Y tienen que saber a cuáles, ¿no? Entonces, ¿qué hay que fijar? ¿Cuál de todas hay que fijar? Hay que fijar esta C, este 3, este C, este 13, este D, este 3, este C, este 14, este 3, este C, este 15 o todo. ¿Qué hay que fijar? Cristian escribe mixta 3 y María escribe C, pesos 13. Mario indica que se fijan los porcentajes independientemente. Cristian indica que la fila y María indica C, pesos 14 y 15. Bien, entonces, ¿quién está diciendo? Entonces, hay que fijar, efectivamente, hay que fijar los porcentajes. Entonces, hay que fijar este 13. Bueno, con la tecla F4 lo puedo hacer, ¿no? Aquí estoy presionando F4 y F4 me da todas las combinaciones. F4 me da esta, F4 me da esta y F4 me da esta. Me paro aquí, F4, F4. Me paro aquí, F4, F4. Ya tengo fijo. Voy a presionar nuevamente el doble clic y acá elijo rellenar sin formato. Para quien tiene dudas cuál es F4, F4 es esta teclita. Cada vez que yo presione la tecla F4, él me da una combinación me da una de estas cuatro combinaciones. O me da esta, la 1, la 2, la 3 o la 4. Bien, entonces felicitaciones a quienes dijeron que había que fijar este 13, este 14 y este 15. Significa que hasta aquí han entendido qué significa el tipo de referencias. Bien, entonces les voy a dejar una tarea y la tarea va a ser hacer lo siguiente. Hacer esta tablita. Aquí me van a colocar cuánto vale un dólar. ¿Cuánto vale un dólar hoy? Digamos que un dólar esté en 3.200. Que un euro esté en, supongamos que esté en 3.800. Y supongamos que una libra esterlina está en 5.000. ¿Sí? Bajo esta suposición, les dejo una tarea para que me la envíen. Ahorita les digo a dónde me la envíen. Me van a calcular aquí cuánto vale las ventas de Luz Ruiz. Estos 8 millones, ¿a qué equivalen en dólares? Estos 8 millones, ¿a qué equivalen en euros? Y estos 8 millones, ¿a qué equivalen en libras? Teniendo en cuenta estos valores que dejo acá. Entonces aquí guardo los cambios y eh, me cuentan. Hasta ahí básicamente serían los temas de hoy y abramos ahora sí los micrófonos por si hay algunas preguntas. Entonces la tareita va a ser reconstruir los ejercicios que hicimos en clase. Vuelven y miren el video cuando les llegue la grabación mañana. Reconstruyen esos ejercicios y cuando les llegue las diapositivas me entregan el ejercicio por este link que está acá. Bien, preguntas que queden sobre los temas que hemos visto hoy. Si desean, pueden levantar la manito y yo les activo el micrófono para que puedan hacer la pregunta o nos pueden escribir por el chat y las vamos leyendo para que Nelson pues nos ayude con la respuesta. Aprovechen que no está llena la sala para preguntar. Cualquier duda que tengan y el ejercicio, vuelven y miran el video, hacen pausas en cada uno de los temas, reconstruyen esta tabla en un Excel, reconstruyen esta tabla en un Excel, reconstruyan, bueno, esa no estaba construida, no la solucionamos, solucionan esta y me la envían al link que les va a llegar en esta diapositiva. Y Nelson ahí nos comprobamos. escribe, qué pena contigo, nos escriben, Cristian, ¿por qué se calculan los porcentajes aparte de los pesos? Cristian, a ver, ¿por qué se calculan los porcentajes? ¿En cuál será, Cristian? ¿Esta nota, la nota definitiva?
Mientras Cristian nos escribe, bueno, Jennifer nos dice muchas gracias, gracias por la explicación, por la sesión. Cristian te indica que sí, que esa de nota definitiva. Bueno, resulta que si ustedes suman estos tres porcentajes, pues esos tres porcentajes, ¿cuánto me da? La primera nota es el 15, la segunda el 25 y la tercera, que está acá, eso me da el 100%. Entonces, cada nota tiene un peso, efectivamente, y como cada nota tiene un peso, que estos pesos los asignan en las materias los directores de curso. Entonces, de acuerdo a esos pesos, ya no se calcula un promedio, sino se le da un peso a cada nota y así se obtiene una definitiva. Así es como nos califican en la universidad. No sé si es claro para Cristian. Bueno, Bueno, Luis Octavio nos escribe, toca mirar los tres tipos de referencia, pausando el video, muchas gracias. Bueno, Cristian nos escribe, gracias bueno, por la explicación. Y no sé si alguna otra persona tenga otra inquietud, puede levantar la mano, escribirla en el chat. mientras lo van pensando, esos tipos de referencias son poderosas, son poderosas. Y eso es Excel básico. Cuando veamos el intermedio del avanzado, van a ver la gran ventaja que tiene hacer ese tipo de fórmulas. Y los ejercicios que les estoy dejando, les recomiendo que los practiquen. Si ustedes los practican, van a adquirir más confianza, experiencia, fácilmente van a poder solucionar un ejercicio. Bueno, si no hay dudas, la próxima sesión vamos a solucionar ese ejercicio, pero la idea es que me lo envíen. Envíenmelo para poder ver qué tanto han evolucionado, qué tanto entendieron. Y no se les olvide que la práctica es el maestro. Aprovechen, aprovechen los ejercicios, me los envían, así podré saber qué tanto asimilaron de lo que vimos. Y asimismo, pues podré aclarar las dudas de acuerdo a lo que vea en los ejercicios que me envíen. Entonces, si nadie más tiene preguntas, dejamos la sesión de hoy así. Dejamos ir por hoy. Por el momento no tenemos más preguntas en el chat. De pronto indicarles, algunas personas me estaban escribiendo por ahí que quisieran ver las grabaciones anteriores. Nos dejan un correíto, por favor, en biblioteca@unad.edu.co y nosotros les enviaremos el enlace de las sesiones que ya han pasado. Muchísimas gracias, Nelson, como siempre, por tu disposición y a todos los asistentes. Los esperamos el próximo miércoles para la siguiente sesión de Excel. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Feliz noche para todos. Nos vemos en 8 días.